Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, a quienes están aquí presentes, a quienes nos siguen por la sesión de Zoom y también por nuestras redes sociales de Facebook. Les damos la más cordial bienvenida y nos da mucho gusto que nos acompañen en esta sesión sobre la Navidad a través de la historia y del arte, que estará a cargo de nuestros amigos Héctor López Bello y Alejandro Rodríguez Medrano. Y bueno, pues ha sido preparada con mucho gusto esta sesión y esperemos que lo disfruten. Gracias a todos por conectarse, gracias a los que han venido y que Dios les bendiga. Feliz Navidad a todos. Muy bien, vamos a iniciar la charla de manera muy, pues, informal. Vamos a ir platicando sobre algunos aspectos de la Navidad, ¿no? Desde la historia, desde el arte. Eh, lo primero que tenemos que ver es el sentido, ¿no? Profundo de este acontecimiento. Entonces, eh, vamos a ir profundizando, aunque sea brevemente, pero irle dando un sentido de qué significa para nosotros este acontecimiento. Entonces, pues por principio de cuentas, ¿no? Lo que todos ya sabemos, la Navidad pues es el nacimiento de nuestro Señor en la carne, es decir, toma nuestra naturaleza humana, aquel que siendo pues infinito se hace finito, se hace pequeño al compartir nuestra propia naturaleza. Por eso hablamos de un misterio, ¿no? El misterio de por qué Dios se hace hombre, se abaja. Decían los padres de la iglesia, la kenosis, el abajamiento. Es decir, Dios que no tiene necesidad de hacerse hombre, se hace hombre por amor, para redimirnos. Esa sería, a grandes rasgos, la razón, ¿no? De la encarnación, de por qué Dios quiere nacer. El sentido profundo está en el amor infinito de Dios que, viendo al hombre en su naturaleza dañada, fracturada por el pecado, pues busca poner el remedio. Y el remedio solo puede venir desde él mismo. El remedio está en que el Hijo de Dios, aquel a quien se llama el Verbo, la palabra, se encarne, se haga uno. Y es el principio de nuestra salvación. Todo el acontecimiento de Cristo desde la Anunciación, es más, yéndonos más atrás, ¿no? Desde toda la palabra de Dios, todas las profecías, todo lo que nos va anunciando la llegada de este Redentor, hasta el momento en el que se encarna y después en su vida, en su predicación, en su pasión y muerte sobre todo, y en la resurrección, todo es salvación para nosotros. Entonces, el acontecimiento de la Navidad o la Natividad del Señor, pues tiene como centro el inmenso amor que Dios nos ha tenido para que su propio Hijo sea el que nos redima. Entonces vamos a ir viendo este acontecimiento ya de manera particular, ¿no? Poniendo pues los elementos, ¿no? Con los cuales nosotros vamos a identificar. Y ahí tenemos lo primero. ¿Por qué reflexionamos desde la historia del arte un acontecimiento que nosotros vemos en un sentido de fe, en un sentido espiritual, en un sentido de vida? Primer punto, tenemos un hecho auténtico que impactó en el devenir histórico de la humanidad. Hasta hace muy poquito,
todavía universalmente se usaba aquello de antes de Cristo y después de Cristo. Hoy, sobre todo, se usa, digo, a nivel mundial en muchos ámbitos, antes de la era común y después de la era común. Pero esto tiene muy poco, o sea, realmente apenas unos años. Hasta, yo diría, principios de este siglo, del cual ya llevamos 23 años, todavía usábamos el dividir la historia en antes de Cristo y después de Cristo, porque este acontecimiento sí significó y marcó un cambio en toda la historia de la humanidad. O sea, hay un momento fundamental, ¿no? Un antes y un después. Pero, repito, los últimos tiempos, por muchas situaciones que estamos viviendo y a veces sufriendo, pues se ha optado por hablar de la era común, ¿no? Que sigue siendo el mismo acontecimiento, aunque todos estos grupos progresistas no lo quieran aceptar, la historia se sigue dividiendo de la misma manera. El acontecimiento es el nacimiento de Jesucristo. Y a partir de ahí hay una situación que nosotros, en el sentido de fe, entendemos muy bien. No somos los mismos antes de ese momento y después. De ahí parte no solamente en el sentido de fe, sino en toda la historia de la humanidad, una transformación. Y el primero que va a sufrir esa transformación, pues es el imperio que en ese momento dominaba el mundo, al menos en esa parte del mundo, ¿no? Lo que era la parte conocida, por decirlo así, el Imperio Romano. Va a marcar igualmente un antes y un después, porque lo va a transformar completamente y también va a ser parte de la razón por la cual este imperio va a terminar, ¿no? Siglos posteriores. Entonces, entender este acontecimiento no solo en la cuestión de fe, la cuestión espiritual, sino desde la historia nos ayuda a comprender, ¿no? Mutuamente, tanto la perspectiva espiritual como la perspectiva cultural. Este acontecimiento del nacimiento de Cristo, culturalmente, tiene muchas implicaciones, ¿no? Hasta el día de hoy, ya lo decía, ¿no? Hoy en día hay un debate, ¿no? En muchos ámbitos para tratar, ¿no? De quitar la figura de Jesús, expulsarlo de la vida de las sociedades, ¿no? Cuando toda la cultura occidental, pues se debe prácticamente a este acontecimiento, ¿no? Así como la entendemos la cultura occidental, pues es la cultura cristiana. Y luego tenemos como un tercer punto la experiencia estética, que nos lleva, diría yo que es el camino que más fácil nos lleva hacia el encuentro de lo sagrado. La experiencia estética, es decir, el arte, sería como un camino abreviado, un atajo que nos lleva a la presencia de lo sagrado. Independientemente de que aquí estemos hablando de la fe cristiana, en todas las culturas el arte es como el camino que abrevia el encuentro con lo sagrado, con lo bello. Si unimos y entendemos lo sagrado como lo más hermoso que puede existir, pues sería ese camino que nos impulsa hacia allá, ¿no? Y en torno precisamente a este acontecimiento, al nacimiento de Cristo, pues la humanidad se ha expresado, ¿no? Prácticamente desde el primer momento, aunque de manera escasa en los primeros siglos, pero ya posteriormente, cuando el cristianismo deja de ser perseguido, pues de una manera impresionante. En el arte, la esencia cristiana pues está presente y la va a moldear, de hecho, hasta tiempos muy, muy recientes.
Pues iniciamos aquí viendo esta imagen, ¿no? El nacimiento como motivo artístico en Occidente. Si bien hay representaciones anteriores, por supuesto, ¿no? De la adoración, de la epifanía, del mismo nacimiento de Jesús, Jesús en el pesebre, en la gruta. Ponemos la imagen aquí de San Francisco de Asís, porque precisamente en estas fechas, en este año, estamos conmemorando 800 años de que se puso el primer nacimiento en Occidente. El Papa Honorio III, que era quien en aquel momento pues tenía el papado, le concede esta gracia a San Francisco, ¿no? Aparte de que en ese mismo año le habían concedido la regla por la cual se rige la orden franciscana. Exactamente en ese mismo año se la habían concedido, al igual que esta gracia de poder poner por primera vez una representación del nacimiento del Señor. Y entonces San Francisco lo va a hacer en Italia, en un lugar que se llama Grecio, ahí en pues como en una especie de gruta, y lo va a hacer con personas y animales, ¿no? Digámoslo así, en vivo. Esto, repito, en el año 1223. San Francisco acababa de regresar de una peregrinación que había hecho a Tierra Santa. Es decir, había estado en Belén. Ahí le nace este deseo tan grande de llevar esta imagen, ¿no? Hacia Occidente. Quizás lo que él vio en ese lugar, ¿no? En el lugar donde sabemos nació el Señor, pues le llevó a querer dejar esta imagen, ¿no? Presente en Occidente. Y por eso realiza este primer nacimiento, ya les decía, con personas en vivo. Tenemos ahí una primera imagen de Giotto y precisamente está representando este Belén de San Francisco en Grecio. Está en la Basílica de Asís, ahí donde están todos los frescos que representan la vida de San Francisco, ¿no? De 1299. ¿No? Ya se pintaron ahí todos estos frescos y ahí está el que corresponde a el nacimiento, cuando Francisco puso este primer nacimiento. Ahí tenemos una representación donde se ve algunos hermanos de Francisco, el mismo Francisco ahí a los pies, ¿no? De la imagen, con el niño, en una representación que más adelante vamos a ir abarcando, que vamos a ir diciendo por qué, ¿no? Si ustedes se fijan bien ahí, poner atención en el pesebre o lo que sería el pesebre y la forma en que está vestida el niño, ¿no? Eso va a ser muy importante más adelante, ¿no? Lo vamos a explicar. Y a un lado tenemos la imagen del Papa Francisco, el Papa actual, ahí en esa gruta, con el fresco original que está ahí en Grecio y, como vemos ahí en la piedra, un pequeño niño, ¿no? Donde muy probablemente ahí Francisco puso, ¿no? El primer nacimiento, ¿no? Pondrían seguramente ahí un niño pequeño. Muy bien, pues vamos a ir viendo ya en la iconografía, ya en la parte de lo que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestra representación, el nacimiento, ¿no? Y por eso tenemos ahí la iconografía en torno al nacimiento de Jesús. Y ya vamos viendo ahí las siluetas, las imágenes. Bueno, de acuerdo a lo que la tradición nos dice, basada en lo que los evangelios y algunos otras fuentes nos relatan,
un nacimiento, la iconografía de un nacimiento, pues tiene los siguientes elementos. Está, por supuesto, Jesús, María, José, el pesebre, eso es muy importante, ¿no? ¿Dónde ponen a Jesús? Están los pastores, el ángel, ¿no? Que les anuncia a los pastores que vayan a adorar. Los animales, era un establo, hay que recordar eso, el lugar donde Jesús nació, era un establo. Se usaban las grutas, las cuevas, como establos en esa región. En la tradición aparece un buey, un burro, una mula, camello. Y luego también los personajes que son muy importantes, ¿no? Porque el mismo Evangelio los referencia, los magos que van a ir a adorar, ¿no? Quienes tradicionalmente también se les llama Reyes Magos, pero bueno, ya lo explicaremos un poquito adelante. Vamos a ver estos fundamentos iconográficos. Y entonces tenemos las fuentes bíblicas, ¿no? Por principio. El primero es Isaías, capítulo 1, versículos 2 al 3. Y ahí nos dice lo siguiente. Escuchen cielos, prestad oído tierra, que habla el Señor. He criado y educado hijos y ellos se han rebelado contra mí. Conoce el buey a su amo y el asno el pesebre de su dueño. Pero Israel no me conoce, mi pueblo no recapacita. Como ustedes se dan cuenta, Isaías menciona esta figura de el buey y el asno, que la tradición va a retomar en esta iconografía, ¿no? La imagen de el nacimiento. Luego tenemos Mateo 2, del 1 al 2. Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Por entonces sucedió que unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella en el oriente y venimos a adorar. Entonces ya vamos viendo de dónde van saliendo estas imágenes, las imágenes de la iconografía. Luego tenemos el relato de Lucas 2, 1:20. Por entonces se promulgó un decreto del emperador Augusto que ordenaba a todo el mundo inscribirse en un censo. Este fue el primer censo realizado siendo Quirino gobernador de Siria. Acudían todos a inscribirse, cada uno en su ciudad. José subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David en Judea, llamada Belén, pues pertenecía a la casa y familia de David, a inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Estando allí le llegó la hora del parto y dio a luz a un hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no habían encontrado sitio en la posada. Había unos pastores en la zona que cuidaban por turnos los rebaños a la intemperie. Un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los cercó del resplandor y ellos sintieron un gran temor. El ángel les dijo: no teman, miren, les doy una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador, el Mesías y Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El ángel en ese momento se le juntó otra gran cantidad de ángeles que alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres amados por él. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían: crucemos hacia Belén a ver lo que ha sucedido y nos ha comunicado el Señor. Fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les habían dicho del niño
y todos los que los oyeron se asombraban de lo que contaban los pastores. Pero María conservaba y meditaba todo en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se los había anunciado. En este pasaje vemos más elementos, ¿no?, de esta iconografía. La imagen, sobre todo, pues de los pastores, de los ángeles, del pesebre, de cómo está la figura de María y José ahí. Luego tenemos las fuentes de los evangelios apócrifos. Ahí hay un texto llamado Evangelio del pseudo Mateo, que en el párrafo 14 dice: 3 días después de nacer el Señor, salió María de la gruta y se presentó en un establo. Allí reclinó al niño en un pesebre, y el buey y el asno lo adoraron. Entonces se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. El buey conoció a su amo y el asno el pesebre de su señor. Y hasta los mismos animales entre los que se encontraban lo adoraban sin cesar. En lo cual tuvo cumplimiento lo que había predicho el profeta Habacuc: te darás a conocer en medio de 2 animales. En este mismo lugar permanecieron José y María con el niño durante 3 días. Esto que acabo de leer, les repito, viene de un evangelio apócrifo, el de pseudo Mateo, o alguien que seguramente firmó con el nombre de Mateo en alusión, ¿no?, al personaje del evangelio, al evangelista. Pero, pues como vemos, retoma los textos anteriores y los funde, ¿no?, como si este fuera, pues, un hecho, ¿no?, dado. Al escribir, como sabemos, los evangelios apócrifos, pues no fueron aceptados por la iglesia porque no añadían, en la mayoría de los casos, no añadían nada a lo que los evangelios canónicos nos decían, a lo que la Sagrada Escritura ya nos revelaba. En muchos casos, como sucede en varios evangelios de la infancia de Jesús, pues se trata como de ir cubriendo estos huecos o de ir completando, ¿no?, con lo que ya en otras partes de la Escritura estaba y quererlo acomodar como para presentar, ¿no?, una historia alrededor de estos acontecimientos. En algunos otros casos, como ya habíamos comentado en alguna charla anterior, pues los evangelios apócrifos, algunos pues son heréticos, ¿no? Algunos traen errores de doctrina y por eso no fueron aceptados. Pero en el caso de estos como fuente, ¿no?, de los de la infancia de Jesús, pues han salido muchas imágenes, sobre todo algo muy curioso: la mayoría de los villancicos están basados en los textos de los evangelios de la infancia, los apócrifos. Muchas de las cosas que cantamos en los villancicos, pues vienen de ahí, ¿no? Muy curioso. Lo demás, pues ya sabemos, la tradición popular. Con el tiempo, muchas cosas pues fueron añadiéndose la tradición. Un caso muy concreto que tocaremos un poquito adelante, pues es el de los magos de Oriente, ¿no? De entrada, ¿no? Conocerlos como Reyes Magos es parte de la tradición, ¿no? Porque en ninguna parte dice que fueran reyes, ¿no? La tradición ya les puso el nombre de reyes, ¿no? Y de hecho, algunas iglesias, algunos templos, lo tienen así el nombre, ¿no? Los Santos Reyes Magos. O el número de los mismos, ¿no? ¿Cuántos fueron? Porque tampoco se mencionan. Pero la tradición los ha dejado, como todos los conocemos hoy en día, en 3, ¿no? Y con nombres además, ¿no? Melchor, Gaspar y Baltasar. Más adelante vamos a hablar un poquito de esto porque es muy interesante. Bueno, la iconografía usual de la escena del nacimiento de Jesús no tiene un origen canónico, es decir, no está en el canon, no está en la escritura. Es producto de la religiosidad popular, de esto que les decía, de la tradición. Entonces, de ahí vamos a ver muchas
representaciones pues están más basadas en esto. Y no solo las representaciones, lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, las canciones, los villancicos, ¿no? Y algunas otras cosas, pues tienen esta base. Vamos pues con la iconografía de los Reyes Magos. Ya habíamos leído en Mateo, el canónico, no el pseudo Mateo, esta parte de aquellos hombres que llegan preguntando por el rey, ¿no? ¿Dónde había de nacer el rey de Israel? La historia es muy bien conocida por el Evangelio. Van con Herodes, con el gobernante en ese momento, y le preguntan, ¿no? Y Herodes no tenía la menor idea. Entonces manda a llamar a los sabios y entendidos de Israel, y ya le dice, ¿no? Oh, pues ha de nacer en Belén de Judá, porque es la ciudad de David, y las profecías dicen que es del linaje de David, entonces, pues tiene que ser ahí, ¿no? Se van a adorar al niño, advertidos de que no regresen por ahí con Herodes, se van por otro lugar, Herodes monta en cólera, como lo leíamos el jueves, el día 28, Santos Inocentes, no leíamos ese texto, y pues Herodes decide matar a los niños menores de 2 años, de acuerdo a los cálculos que había sacado, en base a lo que estos magos o magios le habían comentado. Entonces, otra de las partes, pues está también en estos textos apócrifos, ¿no? De los magos de Oriente, ¿no? Que la palabra magio o mago o magoi tiene la intención de describir a alguien que busca la verdad, a un estudioso. Hoy en día la magia se entiende en dos vertientes. La magia la entendemos como ilusionismo, en muchos casos. Cuando alguien hace un truco de magia, pues es una ilusión, ¿no? Una ilusión óptica, una ilusión de la mente, una situación que tiene varias explicaciones. Y otro sentido terrible es la búsqueda de lo oculto, ¿no? O sea, de nosotros desde la fe, lo que entendemos como las fuerzas del mal, llamada magia negra o varias acepciones, ¿no? Que sería en entrar con las entes del mal, que nosotros entendemos como el demonio o los demonios, pues hay gente que busca en ellos ciertas favores, ciertas situaciones. Entonces, hoy podemos entender ese concepto en estas dos vertientes. Un mago pues hace ilusionismo, otra persona busca en el ocultismo y en ambos casos se llama magia. En la antigüedad, al menos en el concepto de estos magos, eran gente que buscaba la verdad, eran sabios. Probablemente venían de Persia, venían de Oriente, dice la escritura. Para los judíos, pues todo lo que venía de Oriente, pues era lo que venía por tierra, porque de Occidente, pues tenían el mar Mediterráneo, ¿no? La costa del mar Mediterráneo. Entonces, saber exactamente de dónde vinieron, no lo sabemos. La tradición hoy en día nos dice, no, no, es que uno venía de África, el otro venía de Europa y el otro sí venía del Medio Oriente. Es parte de la tradición, ¿no? Por eso también los nombres. En la enseñanza de los padres de la iglesia, de igual manera, pues se va dando este sentido, ¿no? En base a lo poco que nos dice el texto canónico, pues los padres fueron desarrollando, sobre todo en base a los presentes que en la epifanía, en la adoración, muestran, dan, ¿no? A Jesús. El incienso, el oro y la mirra. Eso es muy importante porque son los tres elementos que sí tenemos que dieron. El incienso lo asociamos a la divinidad de Jesús, ¿no? A su naturaleza divina, que van y le adoran como Dios. El oro a su realeza, ¿no? El oro era el signo de los reyes, de los gobernantes. Y la mirra, esto es muy interesante, la mirra es una esencia, es una especie de, pues sí, de esencia de madera, una cosa así, que se utilizaba para embalsamar cuerpos. Esto era muy usado sobre todo en Egipto.
En el caso de Jesús nos va a anunciar la forma en que nos va a salvar, entregando su propia vida por nosotros, ¿no? Su muerte. Entonces, en base a estos tres dones, pues la tradición terminó dándonos el nombre, o más bien, ¿no? La presencia de tres magos. Antiguamente, la historia de la iglesia, pues en algún momento se pensó en 12, en 7, en 4, o sea, los números variaron mucho, ¿no? De los magos, pero finalmente la tradición terminó por dejarlos en 3. Entonces decíamos eso, la iconografía, o sea, la representación de la escena de los magos adorando en la Epifanía, en esta manifestación de Dios, ¿no? Tiene un gran contenido en el imaginario colectivo. ¿Cómo nos los imaginamos? ¿No? Ya decíamos, a uno nos lo imaginamos negrito, a otro blanquito porque es europeo y a otro morenito, menos morenito porque es de Medio Oriente, ¿no? Pero eso no viene más que el imaginario colectivo. Pasamos pues a esta imagen que nos representa una de las primeras representaciones, si no es que la primera, de la natividad de Jesús, ¿no? Ya digamos lo que el día de hoy podemos suponer, no sabemos si antiguamente se, se hacía alguna otra representación, pero digamos de lo más antiguo que hay sería esta imagen, ¿no? Está en la iglesia de San Ambrosio en Milán, siglo IV, o sea, año 300 y tanto, ¿no? De nuestra era. Y ahí vemos algo muy interesante. Está Jesús en lo que sería el pesebre, ¿no? Que tiene más ahí una representación como de un diván romano, y está Jesús envuelto como si fuera una mortaja, y tiene al lado un burro, ese sí es muy evidente, ¿no? La figura del burro, y la del buey, aunque el buey también, si se fijan un poquito, pues sí se ven los cuernos, ¿no? Pero podría parecer también un león o algo así, ¿no? Pero sí, efectivamente es un buey, ¿no? O un toro. De igual manera está esta de las catacumbas de Priscila. Roma todavía sabrá, ¿no? Tiempo de las últimas persecuciones, siglo IV, los cristianos pues celebraban, ¿no? Los primeros cristianos celebraban en las catacumbas. Entonces ahí aparece también esta representación. Vemos el pesebre, vemos a Jesús envuelto como en forma de mortaja, y ahorita vamos a explicar el por qué, ¿no? El buey, el asno, los pastores. Vemos también ahí a María atrás, y el otro personaje pareciera ser San José, ¿no? Al menos por cómo está, ¿no? Como pensativo. La estrella está arriba, si ustedes la alcanzan a ver, ¿no? El establo, ahí se ven las tejas del establo, ¿no? De la representación. Y lo que parece hasta la izquierda, parece un ángel, ¿no? Ángel, se ven las alas, ¿no? Entonces ahí tenemos este acercamiento, Jesús, ¿no? Envuelto, repito, como si fuera una mortaja, el pesebre como si fuera de mimbre, que también ahí se podría asociar, ¿no? A cuando a Moisés lo meten en una canasta de mimbre para salvarlo de la muerte, siendo un bebé, ¿no? Alguna vez mencionábamos eso, ¿no? El paralelismo que hay entre la figura de Moisés, que va a prefigurar la de Jesús. Ahí estamos igualmente en las catacumbas de Priscila, allá en Roma, siglo IV. Y ahí tenemos una de las primeras representaciones de los magos. Y ahí tenemos el acercamiento, 3 personajes, se está muy difuso ya por el tiempo, pero se alcanzan a ver, ¿no? Que llevan así los dones, los presentes en las manos, y de este lado la imagen ya casi fantasmal por el tiempo de la Virgen con el niño. La Virgen está sentada con el niño en brazos.
Aquí sí ya lo vemos más claramente, ¿no? María sentada con el niño en brazos. Esto en las catacumbas de San Sebastián, Roma, siglo V. Y ahí tenemos a dos personajes que representarían a los magos igual, ¿no? Con los presentes en las manos. Tenemos esta que ya es más posterior, siglo VII, ¿no? Años 600, iglesia de San Apolinar en Rávena. Y ahí ya aparecen los nombres. Fíjense, ya la tradición ya, en aquel tiempo ya les daba el nombre. Baltasar, Melchor y Gaspar. Ya vamos viendo como esa representación. Algo muy interesante ahí, ¿no? El gorrito que tienen en la cabeza. Se asociaba, una de las primeras asociaciones es que venían de Persia, ¿no? Y este tipo de gorro es ahora muy común en aquella región. Aparte, si ven atrás hay algo que representa el oriente, ¿no? Las palmeras con los dátiles. Pues la vestimenta, pues habla de eso, ¿no? De gente que venía del oriente. Muy bien, entonces vamos ahora dentro de la misma iconografía, ¿no? Que tenemos en el nacimiento, hablar de la figura de María con el niño, la Theotokos, ¿no? La sede sapiente. María como la madre de Dios, ¿no? Eso significa. Por eso está sentada, ¿no? La imagen del centro es muy representativa. Está sentada como en una sede y Jesús igual, ¿no? Sobre ella, con esa autoridad, ¿no? De quien enseña. Entonces, desde el principio la figura de María fue muy importante. ¿Por qué? Porque ella es la madre de Cristo. En cuanto a la segunda persona, ¿no? Que se encarna, que se hace hombre, es la madre de Dios. Por eso es correcto el nombre, ¿no? De madre de Dios, Theotokos. Ahí tenemos una imagen, un anónimo de la infancia de Jesús del siglo XII, ¿no? Ya estamos en la Edad Media, en la Alta Edad Media. Entonces vemos arriba a la izquierda la Anunciación, el arcángel Gabriel anunciándole a María que va a ser la madre del Señor. Y luego tenemos el encuentro de María con su prima Isabel. Como sabemos bien, ahí pues van en el seno de cada una de ellas, pues también, ¿no? Juan el Bautista y el mismo Jesús, ¿no? El primer encuentro entre los dos. No solo el encuentro de María con Isabel, sino el encuentro del precursor con el Salvador. Tenemos ahí esta escena en donde volvemos, ¿no? A la imagen. Está María sentada, o sea, casi sentada en una imagen así, porque es la madre de Dios. Jesús en lo que sería el pesebre, pero vean bien el pesebre, parece más un féretro. Y la vestimenta de Jesús como si fuera una mortaja. ¿Por qué? Porque en estas primeras representaciones se asociaba aquel que ha nacido para salvarnos va a dar su vida por nosotros. Entonces tiene mucho sentido, ¿no? Esta imagen, ¿no? Muy al principio de Jesús, el pesebre como si fuera un féretro y su vestimenta como una mortaja. Ahí los siguientes elementos, seguimos en la misma imagen, por favor. Están el buey, el asno, representación de qué? De el pueblo judío y de los paganos. En Isaías eso significaba, ¿no? El texto que leímos, el buey, el pueblo de Israel, ¿no? Y el asno, todos los gentiles o los paganos. Ambos le adoran, ambos están ahí. Y la imagen de José, ¿no? Que tenemos ahí a un lado. Muy interesante, ¿no? Porque está como meditativo, como pensando.
Recuerden que cuando en el Evangelio de Mateo, ¿no?, aparece el mensaje a José, ¿no? José tiene dudas porque se ha enterado que María está encinta y no sabe de quién es ese niño. De hecho, pensaba dejarla en secreto, irse. No quería el mal para María porque la podía haber denunciado, ¿no?, por adulterio. Se consideraría adulterio. Pero José no es alguien vengativo, ni mucho menos, sino todo lo contrario, es un hombre justo. Entonces, las primeras representaciones que van a ser de José, muchas veces está así, ¿no? Como dudando, como pensativo, ¿no?, de esa parte, ¿no? Ya posteriormente esto va a cambiar mucho. Ahí tenemos la imagen en el retablo, ¿no? Se ve mucho mejor. José, inclusive la mirada, ¿no? No la tiene en el niño como María, sino está viendo como hacia el infinito. Muy bien, regresamos, por favor, a la otra, a la anterior, ¿no? Tenemos abajo a los reyes hacia la izquierda y vuelven a aparecer los nombres ya, ¿no? Ahí se alcanza a ver Gaspar, Baltasar y Melchor, ¿no? Cada uno con un don en la mano. Seguramente se ven así porque esas partes estarían doradas. Entonces, al caerse el dorado, pues se ven así, ¿no? Igual que la otra donde está María con el niño y José, ven ahí como una especie de disco, ¿no? Seguramente toda esa parte estaría dorada, no tendría oro. Y aquí vemos igual, ¿no? Está esta representación, esta escena, ¿no? Que es cuando llevan al niño a presentar al templo, ¿no? Y están ahí Simeón y la profetisa Ana, ¿no? Deben de ser las imágenes que están a los lados. Muy bien, pasamos a esta imagen, otro anónimo, un retablo gótico del siglo XIII. Seguimos en la Edad Media. Y ahí vamos viendo cómo va cambiando ya la representación. Las imágenes, la estética, pero los elementos siguen ahí, ¿no? Tenemos a los pastores, ahí a la izquierda. Tenemos la imagen de José, sigue meditativo, sigue con la mirada, ¿no? En este caso hacia el suelo, hacia abajo, no, propiamente no lo están poniendo viendo hacia Jesús, a diferencia de María, ¿no? Que está como en estado de oración. Está el niño amortajado y la representación del pesebre sigue siendo algo parecido a un cajón funerario. A propósito de los pastores, en el texto que leíamos de Mateo, veíamos que los pastores estaban ahí en la noche. Los pastores pues son los primeros en ir a adorar a Jesús, pero en la representación y en toda la iconografía, muchas veces a los pastores nos los ponen, bueno, como en este sentido, ¿no? Orantes, como en este sentido de adoración. Tiene un gran simbolismo, ¿no? Inclusive los padres de la iglesia y muchos autores han buscado, ¿no? Y digo, autores también, si a alguien le interesa el libro de la infancia de Jesús de Benedicto XVI, es muy interesante en este sentido, porque profundiza en quiénes eran estos personajes. Representan a aquellos que están buscando a Dios, pero están en la oscuridad, como sucede en aquel momento. Estaban en la noche, ¿no? Lo más oscuro, cuidando sus rebaños. Algunos asumen que eran los trashumantes, es decir, los pastores que, no teniendo un lugar donde llevar a pastar, pues tenían que salir en la noche a pastar en terrenos de otras personas. Literalmente, pues se robaban el pasto, ¿no? Simbolizarían pues a los pecadores, ¿no? A los que viene a redimir el Señor. Y esto estaría en concordancia con la oscuridad de la noche. Cuando el ángel les anuncia, se ilumina, ¿no? La luz de Cristo, que es la estrella. Entonces también hay varias interpretaciones de esto. Recordar al rey David, ¿no? Cuando
lo va a buscar el profeta para ungirlo. Pues llegan todos los hermanos, ¿no? Y pues no, ninguno, ¿no? Hasta que le dice, ¿no? Al padre, ¿y tienes más hijos? Pues sí, el más pequeño que está cuidando ovejas, pues tráelo. Y llega David y el Señor le dice al profeta que lo unjan. Entonces, un pueblo de pastores, un pueblo que cuida sus rebaños, ¿no? Tendría ese sentido. También el de que los pastores fueran los primeros llamados a ir a adorar al Señor, ¿no? ¿Seguimos? Muy bien, ahí tenemos otra representación. Un anónimo, la adoración de los magos en el siglo, un fresco del siglo XV, 1400 y algo. Como vemos ya la estética es muy diferente, ¿no? Podríamos decirlo así, mucho más moderna, ¿no? Para nuestro gusto estético, esto ya es muchísimo más moderno y quizás muy adelantado a su época, muy parecido al Art Deco del siglo XIX, del siglo XX, de principios del siglo XX, ¿no? Entonces ahí vemos estas imágenes ya más estilizadas, ¿no? De José, María, el niño, ya no está amortajado, ya no aparece ahí el pesebre, sino directamente en el regazo de María. Vemos atrás el buey, el asno, y vemos la imagen de los magos, ¿no? Y ahora sí, ya con esto de la tradición, ya no aparecen aquí los nombres, pero sí la estética, ¿no? El que viene de África, el morenito, el negrito, el árabe, ¿no? Con la barba negra, y el europeo, ¿no? El caucásico, por decirlo así, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Muy bien, entonces, bueno, pues esta sería esta parte y ahorita Héctor va a continuar ya con los siguientes periodos, porque les agradezco mucho la oportunidad de compartir con ustedes pues esta plática. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias a las personas que están aquí presentes. Eh, eh, para los que están aquí conectados, muchas gracias. Ya algunos nos conocemos. Héctor López Bello, soy su servidor y amigo. Gracias al padre Alan por la invitación nuevamente a compartir estas charlas. Gracias a las personas que están aquí presentes en la parroquia. Gracias al padre Alejandro por invitarme a compartir esta charla. Nuevamente estar aquí en casa, en familia, reunidos en este tema que a todos nos gusta, a todos nos interesa, a todos nos apasiona. Vamos a ver la segunda parte muy brevemente. Ahora sí vamos a empezar a explicar desde el arte, lo decía el padre hace un momento. Entender la religión sin esta perspectiva estética quedaría como si estuviéramos viendo, piensen en las religiones paganas. Si las religiones paganas, digo, a muchos les gustan las piedras, a muchos les gustan las pirámides, ¿no? Llama la atención, pero no va más allá de la piedrita, de un simbolismo ahí más o menos con ciertos rasgos estéticos. Pero algo de lo que la caracteriza a nuestra religión cristiana es la belleza, porque uno de los atributos de Dios como ente, como ser creador es la belleza. Si ustedes recuerdan el libro del Génesis, la palabra que más se repite en el Génesis dice que todo era bueno y vio Dios que era bueno. Crea al hombre y es bueno. Crea los peces y es bueno. Crea los cielos, crea el mar y es bueno. Y lo que es bueno por naturaleza es bello. Por eso la religión se plasma desde la belleza para entender y tratar de captar en lo mínimo, así en lo pequeñita que es nuestra mente comparada con la magnanimidad del conocimiento de Dios. Eso poquito que es nuestra mente, lo podemos nosotros tratar de plasmar la magnificencia de Dios en la belleza del arte. Por eso una de las características más importantes de nuestra fe es el arte. Yo no conozco, bueno, por lo menos de las iglesias clásicas, hay muchas iglesias en el siglo XX que distan mucho del carácter estético, lamentablemente, pero las iglesias que siguen los cánones religiosos estéticos, piensen ustedes en una iglesia fea, no hay.
Piensen ustedes en un cuadro, en una escultura que esté dedicada a un momento, a un elemento religioso, que sea feo, no lo hay. ¿Qué sientes tú cuando ves un crucifijo, una imagen de una virgen, cuando ves una escena del nacimiento? ¿A poco no eso te lleva y te traslada para estar y para imbuirte en ese momento, ¿no? Ver un crucifijo ahí colgado en la pared, tu espíritu se está moviendo y ahí estás identificando ese Cristo que murió por ti. Como lo vamos a ver ahora en algunas escenas del nacimiento. No es solamente contemplarlo desde un punto de vista estético, porque podríamos hacer solamente análisis estético y haríamos un análisis muy superficial. Pero cuando nosotros entendemos la profundidad teológica que hay atrás de los cuadros, se disfruta dos veces más. Yo he tenido, gracias a Dios, la bendición y la fortuna de conocer algunos lugares, por ejemplo, en el Vaticano. Y cuando ustedes se han tenido la oportunidad de estar ahí o ver, hay muchos japoneses, hay muchos orientales tomando fotos. Yo a veces me pregunto si ellos tendrán la misma percepción estética que nosotros podemos ver, porque no es lo mismo ver la Piedad de Miguel Ángel tomándole fotos entendida como una piedra de mármol esculpida, a entenderla, a ver qué significa eso. No me digas que tú como católico ves una piedra de mármol ahí simplemente esculpida, ¿no? Tú ves la imagen de una madre doliente, sufriente, que tiene entre su regazo a su hijo que ha muerto por nosotros y nos transmite eso. Puedes ver a una persona que no tenga esos ojos de fe viendo un cuadro, pues lo único que va a ver son colores, proporciones y elementos de iconografía estética. Pero un cristiano tiene que aprender a entender que ese cuadro representa algo. Por eso vamos a ver a continuación algunos, hay cientos, miles, muchísimos de cuadros y de elementos iconográficos que podríamos aquí pasarnos horas, pero hemos hecho una pequeña selección desde las distintas etapas de la historia del arte, al 3, 4 nada más por cada una de las etapas, para que vean la importancia y la evolución desde el plano de vista estético, pero que todos tienen un solo eje rector: entender el nacimiento de Jesús como uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad. Y esto, yo les invito a que a partir de esto que veamos a continuación, ya no veamos simplemente un cuadrito más, ¿no? Ah, mira, mi cuadrito de la última cena, mi cuadrito del nacimiento, ¿no? Sino que entendamos lo que eso representa. Va más allá solamente de los colores, va más allá solamente de las proporciones, va más allá solamente del estilo, sino que esto implica y representa, desde luego, que nuestra mente y nuestro corazón se pongan en la escena. Desde luego, por favor, si hay alguna pregunta que nos quieran compartir aquí, muchas gracias a las personas que están conectadas. Sabemos que hay personas que nos están siguiendo aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Culiacán. Muchísimas gracias a los que están saludándonos desde provincia. Y si tienen alguna pregunta, por favor, pueden ponerla aquí en el chat y nosotros al final con todo gusto vamos a contestar las preguntas. Y si aquí también al final de la charla tienen alguna pregunta, pues lo vamos a ver. Y saludos, maestro, amigo, mentor, doctor Salvador Cárdenas, que gracias también a la influencia, y lo debo reconocer públicamente, mi vocación por la experiencia y la apreciación de la historia y de la estética se la debo a Salvador Cárdenas, que cuando yo era joven, más joven de lo que soy, me lo inculcó, y gracias también a sus enseñanzas, ¿no? Entonces, maestro, te mando un abrazo allá donde estás conectado. Gracias. Dolores, también un saludo fuerte. Bueno, vamos a ver rápidamente algunas de las escenas del gótico. El gótico, algunas gentes lo ven lo gótico y ya lo relacionan con las brujas, con las gárgolas y con lo oscuro, ¿no? ¿Se acuerdan los que tuvimos la oportunidad de estar aquí en la charla que tuvimos hace un mes sobre la historia de la Edad Media? Tumbamos el mito número 1 de la Edad Media. La Edad Media no es una época de oscurantismo, de oscuridad, de ignorancia y que la iglesia era una represora, nada más alejado de la realidad, ¿no? Entonces, cuando vean lo gótico, no piensen en lo oscuro, no piensen en lo negro, ¿no? Sino una característica del gótico es que no está tan enfocado en la cuestión de las proporciones o de la estética desde un punto de vista pictórico, sino que está más preocupado en lo que simbolizan. Es una corriente artística más de símbolos.
Un símbolo no necesariamente significa algo oscuro, porque luego también vemos, ¿no? Simbología, ay, esto es del mal, ¿no? La religión católica está llena de símbolos, ¿no? Para empezar, cargamos una cruz, eso es un símbolo. Tenemos un cáliz, eso simboliza algo. Tenemos una liturgia, la liturgia está llena de simbología, significa cada cosa, no es un mero pan, no es una copa de vino, no, eso simboliza algo. Bueno, el gótico se caracteriza más por elementos simbólicos que por elementos estéticos. Vamos aquí a compartir algunas de las escenas, de algunas figuras de las más representativas del periodo del gótico. Seguramente conocen a este señor Giotto. El gótico lo vamos a más o menos a identificar entre el siglo XII, más o menos hasta el siglo, aproximadamente hasta el siglo XIV, por ahí más o menos, ¿no? Seguramente conocen a este señor que se llama Giotto, uno de los más importantes pintores de la época del barroco, perdóname, del gótico. No analicen los cuadros del gótico con la lupa estética como si estuvieran viendo un cuadro de Da Vinci, un cuadro de Miguel Ángel lleno de belleza, ¿no? Sino la simbología que representa. Miren ustedes, vamos a analizar rápidamente este cuadro con todos los antecedentes que ya el padre Alejandro nos ha explicado, ¿no? Por eso, cuando tú lees un cuadro conociendo la Sagrada Escritura, lo lees de una forma muy diferente. Lo que vemos nosotros aquí representado encima del pesebre, evidentemente, si nos vamos a un análisis estrictamente histórico, pues Jesús no nació así abajo del famoso portalico de Belén, ¿no? Jesús no nació así. Debe haber sido una gruta, una cueva llena de murciélagos, de moho, de humedad, ¿no? Pero la representación es importante. Fíjense, ¿qué significa un domo? ¿Qué significa simbólicamente cuando vemos un domo, un techo, una especie como de capucha? Eso también iconográficamente es símbolo de la iglesia. Cuando ustedes vean en alguna, sobre todo en pintura gótica, casitas, vean edificios pequeños, eso simboliza también la iglesia. La iglesia que es una estructura. La iglesia es nuestra casa. Jesús nace dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra casa. Y vean qué es lo que está haciendo María, ¿no? Se supone que esta puede ser su prima, que también la ha ido a ayudar. Lo que está haciendo María es que lo está levantando dentro de la iglesia, dentro de la casa, está alzando a Jesús para entregándolo a nosotros. El niño Jesús, como nos explicaba el Padre, está amortajado porque simboliza esta idea que viene en San Pablo. ¿Se acuerdan este famoso canto cristológico? Cristo, bueno, Jesús siendo de naturaleza humana, siendo Dios, perdón, siendo naturaleza divina, siendo Dios, se abajó, se anonadó, se hizo la nada, de tal forma que se hizo como uno de nosotros, un ser humano, y por eso murió en una cruz como un ser humano. Simboliza que el niño, o sea, ¿cuál es el énfasis? Recordemos que la teología en esta época seguía en pleno desarrollo. No pienses en características o en esquemas teológicos del siglo XXI. Hoy para nosotros es muy normal pensar en la Navidad, en el nacimiento, en la resurrección. Durante prácticamente unos 10 siglos, el eje central de la teología cristiana no fue el nacimiento, y que de hecho sigue siendo hoy en día. ¿Cuál es el acontecimiento más importante donde gira toda nuestra fe? La resurrección de Cristo. Eso es lo más importante. Si Cristo no hubiera resucitado, dice Pablo, nuestra fe sería vana. Por eso, prácticamente hasta la época del Renacimiento, el eje central está en destacar lo más importante, la muerte y resurrección de Jesús. Pero no hubiera habido muerte si Cristo no hubiera nacido. Por eso van a identificar en la antigüedad la mayoría de las escenas iconográficas que representan al niño en el pesebre, que en sentido estricto el pesebre es un ataúd, es una simbología de que este niño ha nacido ¿para qué? Para morir. No nació para venir a jugar, no nació para venir a platicar con nosotros. Ese niño nació para venir a morir por nosotros y por eso su madre nos la está representando. Esta figura es muy interesante también. Hoy para nosotros la figura de San José es nuestro padre en la fe, nuestro padre putativo, nuestro patriarca, pero durante muchos siglos la figura de San José no estaba en el primer escalafón digámoslo así, del santoral. Por eso San José
se representa, si releen el Evangelio de Mateo, lo explicaba hace rato el padre. ¿Qué hizo San José? Le dio miedo. ¿Qué hizo San José? Dudó. Y por eso es la figura de San José tan destacada, porque San José nos representa a nosotros. ¿Cuál es la primera actitud cuando tenemos un problema? Nos da miedo, ¿no? Nos echamos para atrás. Dudamos. Yo creo que San José era mexicano. Porque ¿qué es lo que hace un mexicano cuando tiene un problema? ¿Sabes qué? Ahí te ves, ahí nos vemos, ¿no? San José era bien mexicano, por eso San José dijo, hijo, está embarazada, ahí se ve, ahí la dejo, como buen mexicano. San José era bien mexicano. Entonces, esa representación que viene del Evangelio de Mateo la destacaron mucho iconográficamente hasta casi el siglo XVI, no solamente en pintura, también en escultura. De ese San José que nos representa a nosotros, el que tuvo miedo, el que dudó, el que no creyó, y que cuando ve el milagro ya hecho, dices, chispas, la regué, sí es cierto, era verdad, y yo que dudé. Pero a diferencia de muchos de nosotros, ¿qué es lo que hizo San José? Se quedó, porque muchos de nosotros, yo el primero, todos nosotros, ¿no? Cuando vemos y decimos, ah, sí es cierto, ¿qué hacemos? Volvemos a caer y nos tropezamos. San José no. San José se quedó. Por eso van a ver siempre este San José dubitativo, triste, meditativo, pero siempre presente, siempre va a estar ahí. Y vean esto también, lo que decía el padre, aquí están los pastores, no están viendo al niño, están viendo a los ángeles que le anunciaron. Los pastores que también nos representan a todos nosotros, los que estamos en la búsqueda de la verdad en la oscuridad, que estamos a veces fuera de la iglesia, pero que hacemos todo por llegar dentro de la iglesia, por estar en la comunidad. Con esa duda que tenemos, estando a los pies, a la puerta, a la entrada de la iglesia donde nace Cristo y donde conocemos a Jesús, creemos lo que nos dicen los ángeles. Entonces, si tú ves esta representación de la imagen de aquí, para que lo veamos mejor aquí, si ustedes ven esta representación del nacimiento en Yoto, ¿a poco no cuando ya la explicamos y la vemos con estos ojos de fe, cobra un sentido muchísimo más trascendental? Y no es simplemente estar viendo, ah, mira, ahí está el cuadrito de la Virgencita y el niño. ¿Quién de ustedes no se refleja? Y esto es la meditación que vamos a llevar para todos los siguientes cuadros. ¿Quién de ustedes no se refleja en un pastor? ¿O nos reflejamos nosotros? ¿O en San José? ¿O en el buey y la mula, no? El buey que decíamos representa al pueblo de Israel. ¿Por qué representa un buey al pueblo de Israel? Decimos, como decía el libro de Isaías, ¿no? ¿Por qué un buey representa a Israel y un burro a una mula? Porque el buey se consideraba un animal puro, según el Deuteronomio. ¿Qué se ofrecían los sacrificios? ¿Se acuerdan? No se ofrecían perros, ni se ofrecían cochinos, ni se ofrecían burros, se ofrecían bueyes, porque era el animal agradable a Dios. Porque el buey, en esa época no existían tractores, no existían camiones. El buey era un elemento necesario para la vida de las personas. Sin bueyes no habría arado, no hubieran construido casas, no hubieran construido nada. Por eso darle a Dios y sacrificarle lo que es más valioso para ti. Yo quisiera ver quién de nosotros, yo no sé si lo haría, no sé ustedes, pero quién, si tienes nada más tu carrito o eres taxista o eres de Uber o ves tú por lo que te sirve para mover y Dios te pide, dame algo, pues está en mi coche. Pues no, ¿verdad? Por eso era una disposición muy valiosa dar un buey. El burro, como el burro pues prácticamente será solo para cargar, era un animal considerado impuro, no podía entrar al templo, no podía sacrificar un burro. Representa a los que no son judíos, el pueblo no elegido. ¿Y por qué lo ponen siempre aquí? Porque este niño que ha venido a nacer dentro de la iglesia, a nacer y morir por nosotros, vino no solamente para Israel, sino vino para todo mundo. Por eso se juntan el buey y la mula, porque este niño vino para Israel y para los que no son Israel, para, dirían ellos, los paganos, para los gentiles. Y todos tenemos cabida dentro de esta iglesia que funda Cristo, dentro del techo, ¿no? Por eso vean esta representación de Bartolo di Freddi, la adoración de los pastores, esto es del siglo XIV, cerca de 1374, refleja nuevamente esto que estábamos aquí analizando, ¿no?
el niño Jesús en el centro, que este niño que nació y que viene a nacer para morir por nosotros, ahora los pastores, que también somos nosotros, nos incorpora dentro de este milagro del nacimiento para morir. Y nuevamente José, en esta duda, en esta, como pidiendo perdón, ¿no? Suplicando, perdón, dudé, perdón, me hice hacer un lado, pero me quedo. Estoy firme y estoy presente ante este milagro. Y como siempre, nuestra madre de pie, entendiendo todo esto. El Renacimiento se caracteriza por algo muy importante desde un punto de vista de la estética religiosa. Hay un acontecimiento histórico, quienes nos han seguido, hecho el favor de seguirnos en otras charlas anteriores que hemos presentado. Hay un acontecimiento histórico que marca no solamente la historia de la iglesia, sino la historia del arte mismo, el Concilio de Trento. Ustedes recordarán que el Concilio de Trento fue la respuesta de la Iglesia Católica a la reforma protestante iniciada por Martín Lutero. Una de las características de la reforma protestante de Martín Lutero, quitar imágenes, desplazar las imágenes, tomar la literalidad de la Biblia. La palabra de Dios es un texto sagrado, inspirado, y es literal, y se toma con la literalidad, y solamente te vas a salvar si lees la letra de la ley. Eso significó una revolución muy grande, no solamente desde un punto de vista teológico, sino también estético. La estética a partir del Renacimiento se va a empezar a presentar con estas nuevas características teológicas que el Concilio de Trento trajo. Estamos hablando que el Concilio de Trento empieza a partir del año de 1543, siglo XVI, que es el pleno auge del Renacimiento. Por eso todo el arte renacentista va a empezar a incorporar elementos teológicos que son rescatados desde el Concilio de Trento. Vamos a ver aquí algunos pequeños ejemplos. Por ejemplo, a mí me gustó mucho y por eso lo seleccionamos, de Don Amico Ghirlandaio, además que él fue maestro de Miguel Ángel Buonarroti, nada más ni nada menos. Buonarroti aprendió a pintar y a esculpir en el taller de Ghirlandaio, ¿no? Esta es una que está en la Galería de los Uffizi en Italia, es un cuadro de 1485, donde ya comienzan estos primeros resquicios de cambios. Recordemos que esto no se da de la noche a la mañana, estos cambios teológicos, estos cambios estéticos, ¿no? Pero fíjense, aquí hay una iconografía que sigue manteniendo la anterior. No hay pesebre. ¿Ya vieron qué es lo que está aquí? Es una tumba, pero es una tumba vacía, no es una tumba que está llena. El niño se sigue representando cerca de la tumba, o sea, se destaca el niño que va a morir, pero el niño no está no está en la tumba. O sea, este no es un pesebre, esto es una tumba. El niño no está en la tumba, porque Jesús no está en la tumba, porque Jesús no está muerto. Jesús venció a la muerte. Vino, nació y murió por nosotros para vencer a la muerte, donde se empieza a incorporar la famosa figura de la tumba vacía. Esta tumba ya no está ocupada por nadie. Y todos somos testigos de que esta tumba está vacía. Israel y el pueblo pagano. Y por eso están señalando aquí los pastores, como nos explicábamos hace rato, ¿no? Los que estaban en la oscuridad, los que buscan la fe, los que quieren encontrar la fe. ¿Quién es? Por eso, miren, aquí está señalando. Vamos a hacer un close-up. ¿A quién están señalando aquí? ¿Quién es el elemento central? No es una tumba, un pedazo de piedra, no son los animales, ni siquiera es la madre. Él es el que nos trajo la vida. Él es el que está vivo. Él, en esta debilidad, si se dan cuenta, aquí ya no aparece amortajado y a partir de ahora se refleja este concepto bíblico, que esto fue mucho y se le debe también, en cierta medida, a los estudios teológico-filosóficos del concepto de kenosis, el anonadamiento. ¿Qué cosa no existe en la naturaleza, si se lo ponen a pensar? No hay un ente vivo más frágil y vulnerable que un bebé humano. Dirán, un cachorrito, un animal, ¿no? Vean cuando nace una jirafa, a los 5 minutos esa jirafa ya está caminando solita. No necesita su mamá, o un perrito, o una gallinita, o una semillita. Se puede quedar una semillita de un árbol mucho tiempo. Si encuentra tierra solita, florece. Piensen en un bebé sin su mamá. Piensen en un bebé sin sus papás. ¿Tú dejas un bebé solito?
sin leche, sin alimento, desnudito, se muere. O sea, eso es lo maravilloso, ¿no? Yo me puedo pensar eso y se siente muy bonito decir, Dios nos amó tanto que se hizo esta debilidad de niño totalmente desnudo, sin nada, en esa debilidad, en ese anonadamiento, en ese abajamiento. Él, por eso lo está señalando, mira, él es este niño que aparentemente está débil, él es el que vino a nacer para vencer a la muerte. Él ya no está, nunca estará entre los muertos. Este niño débil, frágil, anonadado, abajado, este niño es el que nos viene a dar la vida, ¿no? Por eso miren qué cosa tan más maravillosa ya cuando ves esta representación, que vienen desde lejos los pastores, el pueblo, a conocer este milagro, acercarnos, ¿no? Desde la distancia, desde la lejanía, a estar aquí presente en este maravilloso misterio. Y miren nuevamente a José, en esta duda, ¿no? Decir, no he creído, pero sigo aquí presente, estoy aquí firme. Seguramente conocen a este pintor Alberto Durero, también muy famoso, este está en el Museo Prado, perdón, en el Museo de Múnich, en Madrid. Este es de principios del siglo XVI. Nuevamente está incorporando estos conceptos. Ya les decía, cuando vean estas características en un cuadro, no necesariamente está representando un portalito, es la representación de la iglesia. El niño nace en la iglesia, está dentro de la iglesia. Pero fíjense cómo ya empieza a cambiar la representación de José a partir, y esto se le debe también mucho, y hay que reconocerlo, también a la teología de la escolástica llamada española, los padres dominicos, la nueva escolástica, donde le empiezan a dar una figura central a San José. ¿Saben por qué San José se llama, de cariño le decimos a San José, a los Josés, Pepes? Todos tenemos un amigo que se llama José, decimos, oye, Pepe, ¿no? Porque en los antiguos cuadros, y sobre todo esto se debe a partir del siglo XV, cuando se pintaba San José, en la parte inferior se le ponía una letra P mayúscula y al lado otra P mayúscula, P.P. En latín eso significa, decía, Sanctus Josephus, o sea, San José, P.P. Pater putativus, padre putativo, o sea, el papá adoptivo de Jesús. Jesús no vino solo. Jesús vino a la tierra a nacer en una familia, con papá y con mamá. Y ya lo decíamos, característica de San José, se quedó el hombre, defendió a María, defendió al niño Jesús. Fue un auténtico padre para Jesús. Por eso, para no decir en latín pater putativus, el padre putativo de Jesús, se le decía, mira, ese es un Pepe, José Pepe. Por eso a los José se les dicen Pepes. A partir de esta tradición de religiosidad popular, sobre todo, insisto, muy española, y recuerden que estamos en el siglo XV, donde el influjo cultural de España era prácticamente en toda Europa, la figura de San José comienza a recobrar un elemento central. San José es el patrono de España. San José es el patrono de todos los padres. San José es el patrono de la iglesia. Por eso la figura de San José comienza a cambiar. Miren, esta otra figura de Paolo Veronese, pintor veneciano. Ya estamos hablando totalmente post-concilio de Trento, finales del siglo XVI. Concilio de Trento, decíamos, 1545. Todo el concepto y la dinámica teológica cambia. Piensen en las iglesias, incluso cómo fueron construidas después del Concilio de Trento. Para no abundar en esto, esto lo platicamos en una charla anterior, cómo cambió la arquitectura, la pintura, la música, todo, prácticamente todo cambió para adaptarse a los nuevos elementos litúrgicos y teológicos que trajo el Concilio de Trento. Y aquí se ve ya claramente estos nuevos elementos del Concilio de Trento, de la incorporación, punto central del Concilio de Trento, recordaremos, nuevamente la incorporación y la importancia de la comunidad, del pueblo, de los que se acercan al misterio de Dios. Por eso, si se dan cuenta aquí, ahora sí la iglesia totalmente puertas abiertas, ya no hay nadie afuera, ya todos están adentro. Miren a partir de este momento cómo está la... Vamos a hacer aquí este acercamiento. Ahora José ya no es el que está ajeno viendo de lejos, el alejado, el que se arrepintió y el que se quedó.
Ahora José plenamente está ahí. Es el ejemplo por antonomasia, ¿eh? De lo que tiene que ser la iglesia, ¿no? El quedarnos, el estarnos ahí, el fijarnos en este milagro, en este niño desnudo, en este niño frágil, pero que incorpora a todo mundo, ¿no? Miren cómo llegan los pastores aquí, hasta se están peleando y quieren bajar por ver este milagro. Aquí está nuevamente Israel y aquí está el pueblo pagano. Aquí estamos todos y todos a la figura central de Jesús. Pero aquí, si bien es cierto que la figura central es el niño Jesús, si lo vemos en una dimensión de proporcionalidad, vean ustedes proporcionalmente que ocupa el niño Jesús este espacio. Pero desde un punto de vista estético, todo, o sea, aquí se hace una especie de V, todo converge aquí, donde todo cabe. ¿Y quién es, digamos así, lo que sacia todo el espacio en torno al niño? Todas las demás figuras, o sea, todos nosotros, todo el pueblo. Esto es maravilloso porque es la incorporación ya del concepto por completo del concilio de Trento, ¿no? Este lo vamos a tratar porque esta es una representación de la natividad mística de Botticelli, pero este es más entenderlo desde un punto de vista del Apocalipsis. Vamos ahora al barroco. La característica del barroco, ya nos saltamos un poco, estamos hablando siglo XVI, es absolutamente llevar Trento a su plenitud. Ya hubo una clara división, estamos hablando del siglo XVI, los protestantes en la parte norte, en la parte, la ruptura con el anglicismo, el desprendimiento o ya desmembramiento más bien del imperio, del Sacro Imperio, la presencia ya por completo de los nuevos territorios conquistados, o sea, ya América, las Indias orientales, las Indias occidentales. O sea, hay una nueva dimensión del mundo y por lo tanto una perspectiva teológica muchísimo más desarrollada, ¿no? O sea, esto es lo maravilloso de nuestra fe, el conocimiento de la palabra, el conocimiento de la iglesia nos permite que seguimos construyendo. Por eso el Papa nos invita a la sinodalidad. Quien diga, esto ya está terminado, ya, ¿no? Por eso hacemos comunidad. Lo seguimos haciendo, seguimos construyendo esta comunidad. Pues eso pasó también en aquella época. Estamos hablando siglo XVI. La iglesia, la iglesia católica sigue afianzándose en todos estos elementos estructurales, teniendo como punto y como eje, desde luego, siempre la palabra y la tradición. Característica del barroco, desde un punto de vista estético, es un estilo pictórico, literario y arquitectónico que se caracteriza mucho por los adornos, por resaltar la belleza, por resaltar lo estético, pero siempre lo estético con referencia a un simbolismo. Vamos a ver uno de mis pintores favoritos y el pintor favorito del padre Alan, el gran Caravaggio. Disculpa, aquí puse la letra G con C, Caravaggio. Algunos le dicen que es el tenebrismo, no tiene nada que ver con el terror. El tenebrismo es una técnica que se caracteriza por los claroscuros, fondos muy oscuros y primeros planos muy claros para resaltar las figuras. Caravaggio es el maestro del tenebrismo o del claroscuro. Pero miren, esta representación es preciosa. Si se dan cuenta, vamos a ver la imagen entera, dónde está ocurriendo la escena adentro del portal, ya no hay afuera, todo ocurre adentro. Pero ¿se acuerdan que dijimos que simbolizan estas tablitas y estos techitos? No es una construcción del portalico de Belén, como dice el villancico. Esto es la iglesia. Ahora estamos todos incorporados dentro de la iglesia. Todos formamos parte de ese misterio y dentro de la iglesia es donde ocurre todo esto. Dentro de la iglesia están todos, el pueblo elegido y el pueblo, digamos así, pagano, ¿no? ¿Se acuerdan que decía Isaías, no? Como el buey conoce a su amo y el asno, pero si seguimos, yo les invito a que lo lean hoy en la noche, cuando puedan, solamente con que se lean el primer capítulo de Isaías, más o menos hasta el versículo 20. Es un reproche que está haciendo Isaías. O sea, yo vine a ti, pueblo de Israel, y me rechazaste. En pocas palabras, el buey se hizo de lado y mejor el asno se quiso venir conmigo. Es muy chiquito, si quieren en la noche leanlo en casa, lo van a disfrutar mucho. Pues miren, ahora quién está en primer plano,
el burro, o sea, el pueblo pagano, porque aparentemente el pueblo de Israel pues sigue sin aceptar al Mesías, ¿no? Miren, esta escena es preciosa. Aquí recordemos que otra de las características esenciales del Concilio de Trento es rescatar la figura, por eso pusimos aquí enfrente a la Sagrada Familia. El niño está dormido, por eso no está aquí presente. Llevamos al niño ahorita a dormir porque le toca la siesta, pero está aquí la Sagrada Familia. A partir de Trento, la figura de la Sagrada Familia es fundamental, la figura de María, la figura de la Madre de Dios y Madre de la Iglesia y Madre nuestra. Por eso esta escena es preciosísima, miren, la Santísima Virgen abrazando a su mamá. ¿Y a quién está viendo el niño? Si se dan cuenta, no está viendo a su mamá, aunque está abrazada de mamá, pero está viendo a todos los demás, a José y a los pastores. Y todos ellos están, digámoslo así, también anonadados, ¿no? Extasiados, están jubilosos de ver que en este portal, en esta iglesia, les ha nacido su Salvador. Y que es ella quien nos lo está presentando, es ella quien lo está sosteniendo. Y si se dan cuenta de dónde viene la luz, no viene de afuera. Y no hay ningún foco. Aquí no hay ningún elemento de luz. ¿Se dan cuenta? La luz de quién está emanando, del niño Jesús. A partir de Trento comienza una teología muy bonita dentro, y que es la que seguimos hoy también manteniendo, ¿no? Entender este concepto juánico. De hecho, los evangelios, esto lo hemos visto y lo vamos a ver también en nuestros cursos de Biblia, los evangelios sinópticos fueron siempre los más leídos prácticamente hasta, pues bien entrado el siglo XVIII. El evangelio de Juan también fue visto más así como más simbólico, ¿no? Pero aquí hay una simbología muy hermosa que es totalmente juánica, la luz del mundo. Capítulo 14 de Juan. Yo soy la luz del mundo. Y van a ver cómo a partir de este concepto teológico, bíblico teológico, la iconografía empieza a tomar el punto y el foco de luz de todos los cuadros es el niño Dios. Él es quien nació para darnos luz dentro de la oscuridad, dentro de lo que aparentemente está tenebroso, es el niño Dios quien nos viene a dar la luz. Y por eso es este niño el que nos simboliza la luz. Este cuadro para mí en lo personal me gusta mucho, es de los más bonitos que yo he visto. Este es de un pintor portugués radicado en España, Juan Bautista Maíno. Este era fraile también. Este cuadro está en el Museo del Prado. Ah, otro tema interesante que se me estaba pasando. Si se dan cuenta, los títulos a partir del barroco ya no se llaman el nacimiento de Jesús, y así expresamente lo ponen sus autores. ¿Dónde está el punto central ahora el título? La adoración de los pastores. Y se acuerdan que teológicamente ya hemos analizado que la figura del pastor es el pueblo. Entonces, ¿quién empieza a tomar protagonismo ahora? O sea, ¿a quién se nos pasa la estafeta? Al pueblo. Por eso estéticamente se representa en los cuadros y va a estar las figuras, digámoslo así, que acaparan más el espacio son los pastores. Ahora son los pastores, somos nosotros, somos el pueblo los que nos incorporamos a ese misterio del nacimiento. Miren qué cosa tan más maravillosa. Además de que estéticamente esto es precioso, permítanme aquí para que lo vean mejor. Que estéticamente esto es precioso, lo podemos dividir en tres planos, este cuadro, ¿no? El primer plano superior, el coro celestial, los ángeles, ¿no? Cantando la gloria a Dios, el capítulo 2 de Lucas. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, que se presentan cantando, adorando y alabando. Y aquí nuevamente presente estas escenas, ¿no? Israel, el buey, y la mula o el burro, que es el pueblo pagano. Otra representación que no es, digámoslo así, teológicamente exacta, pero a mí me parece también muy bonita. Algunos dicen que el buey significa la fortaleza, la rudeza, y el burrito significa la debilidad, ser pasivos, tranquilos, ¿no? Y que también así es el ser humano, ¿no? Es una combinación de fortaleza, pero también a veces de pasividad, de templanza. Esa representación también es bonita,
que no es muy acertada teológicamente, pero vale la pena también tenerlo. Y vean, este segundo plano es precioso, precioso, ¿no? Nuevamente nos damos cuenta el foco de luz, la luz del mundo, y vean dónde están otra vez, estamos adentro del portal, o sea, dentro de la iglesia. ¿De dónde emana todo el foco de luz? Del niño Dios, el niño Jesús, que ya no está envuelto en una mortaja, ya no representan al niño muerto o el niño que va a morir, sino es el niño que está vivo y que ese vivo es la luz del mundo. Y miren, esta escena a mí me conmueve, ¿no? La figura del padre putativo, San José besándole la manita al niño. Ya no es ese San José dubitativo, ese San José que tuvo miedo, ese San José que se quiso ir, ¿no? Yo cuando veo esto a mí me invita a reflexionar y decir, pues, a lo mejor yo debería ser también como ese José que se queda y le besa la manita al niño y cuando me entran dudas, cuando me entran miedos por la vida, por la incertidumbre, pues como San José, ¿no? Y quedarte y darle la manita al niño. Y la Virgen Santísima, como siempre, ahí presente, con esta alegría, con esta serenidad, ¿no? ¿Cómo es posible que eso me pase a mí si yo no conozco varón? Y que dijo, hágase, adelante, y aquí está el resultado. Y aquí se empiezan a incorporar otros elementos teológicos que vale la pena que lo rescatemos. Este es el tercer plano. Si ustedes recordarán quién es este niño y cómo lo presenta, recuerden, aquí es muy juánico, muy del Evangelio de Juan. ¿Cómo presenta en el Evangelio de Juan, Juan el Bautista a Cristo? ¿Cómo es su bautizo? Él les dice, este es el Cordero de Dios. ¿Se acuerdan que en el sacrificio en el templo lo que se sacrificaba eran bueyes o corderos? Los degollaban y era la sangre del cordero lo que se regaba en el templo. Aquí se empiezan a incorporar unas figuras muy hermosas a partir del barroco que representan teológicamente lo que ese niño significa. Él es el cordero, por eso van a ver un borreguito amarrado, muerto, este cordero ya está muerto, porque este niño es el cordero que viene a dar su vida por nosotros. Por eso este pastor se ve como un poco apesadumbrado, ¿no? Triste, está sosteniendo al cordero que ha muerto. Pero van a partir del Renacimiento y del Barroco, sobre todo, ver una nueva figura que se incorpora a la estética de los cuadros del nacimiento, un huevo. El huevo también es una representación de Cristo. Si ustedes han visto, ¿qué sale de un huevo? Un pollito, ¿no? Tú ves un huevo solo y dices, pues quién sabe qué hay ahí. No sabemos si está vivo o está muerto, ¿no? No sabemos lo que hay adentro del huevo. ¿Qué es lo que hace el pollito? Rompe el huevo y digámoslo así, el pollito nace. Lo que aparentemente estaba escondido, ya nació. Pues esa es la representación de la resurrección. Lo que estuvo oculto durante 3 días, cuando se rompe, es que Cristo ha vencido a la muerte. Por eso van a ver a partir del renacimiento, del barroco, una canasta con huevos, que eso representa, ¿no? Cristo que nace. Y una figura que también van a ver no solamente en la imagen de nacimiento, la van a ver en muchas imágenes religiosas, un perrito. Y no porque los pintores eran pet friendly, como era la mayoría de la gente es. Los pintores no eran pet friendly. El perro es una simbología en iconografía y en pintura que simboliza la fidelidad. ¿Qué animal más fiel hay que el perrito? Por eso el perrito está siempre fiel aquí. Representa la fidelidad del pueblo. Miren, este pastor que está acercándose al niño, está jalando y está incorporando a un chivo. Seguramente ya les vino a la mente qué significa esto en el Antiguo Testamento, el famoso chivo expiatorio, ¿no? El que se ungía con sangre que representaba los pecados del pueblo y que lo aventaban al desierto. Piérdete por allá, váyase para allá, ¿no? Bueno, pues la sangre de este niño que acaba de nacer, digámoslo así, es el nuevo cordero o el nuevo chivo expiatorio. Por eso pues como que quiere entrar, pero no, o sea, lo está jalando, ¿no? Se dan cuenta el pastor. Este chivo expiatorio ya no va a entrar aquí a lo que ahora representa al niño, porque ahora él es el verdadero Cordero de Dios. Este de Tiziano Vitello,
Desde luego, pues nunca estuvo ningún papa en el nacimiento del niño y mucho menos San Francisco de Asís, pero esto es un homenaje que Vicello le hace como adoración de los pastores. Finalmente, se supone, bueno, es un cardenal, se supone que el santo de Asís, San Francisco de Asís, que es un humano como tú y como yo, era uno de los pastores más. Ahorita que nos explicaba el padre Alejandro lo que le debe la historia a San Francisco de Asís, pues esto Vicello quiso hacer un homenaje reconociendo a San Francisco de Asís como el primero que representó a la figura del nacimiento. Por eso lo pone al frente, ¿no? Incluso fíjense, hasta delante de María y delante de José. Pero siguen incorporándose estos elementos que están presentes siempre, ¿no? Nuestros amigos, el buey y la mula, los pastores y los nuevos pastores que se incorporan, ¿no? Un cardenal a quién representa, los cardenales son príncipes de la iglesia, ¿no? A la jerarquía de la iglesia, que por eso muchas veces también en otros pintores, incluso hasta místicos, que visualizan que muchísimos de los que optan por tomar a la jerarquía como o sea, no con esta fidelidad a lo que Cristo les pide, pues lo toman solamente como un ámbito de poder, pues no tienen cabida en el verdadero mensaje de Jesús, ¿no? Por eso, ante todo, la jerarquía también tiene que estar presente. Esta es una alegoría, ¿no? No solamente de los pastores que somos nosotros, sino también es la incorporación de la jerarquía eclesiástica a el misterio del nacimiento de Jesús. Y este es un cuadro, este está en el Museo de Ámsterdam, de Rembrandt, este pintor flamenco también, 1646. Vamos a hacer aquí un pequeño zoom para que vean la parte más interesante, ¿no? Dentro estamos nuevamente del portal, si se dan cuenta, esta ya es una figura continua, es totalmente adentro de la iglesia. El nacimiento y el misterio del nacimiento de Jesús es en la iglesia, por eso en la iglesia estamos de fiesta. El Padre nos lo recordó, el Padre nos lo recordaba. Hoy se vale y sigan diciendo feliz Navidad, estamos en Navidad. Navidad no fue el 25 de diciembre, hoy seguimos en Navidad, seguimos en la octava de Navidad. Es tan importante esta fecha que la seguimos celebrando, ¿saben hasta cuándo? Hasta el Día de Reyes, porque eso se da en la iglesia. Estamos en la iglesia, miren, en la iglesia es donde se da el nacimiento, la luz del mundo. Él es la luz del mundo y está aquí iluminando y emanando esa luz para todos nosotros. Vean, este cuadro es maravilloso porque el punto central, o lo digo, el foco de iluminación es el niño Jesús. De aquí sale toda la luz. Por eso, ¿dónde encontramos la luz? Y es el mejor sitio para estar y entender a la luz dentro de la iglesia, donde estamos incorporados todos y entendiendo este maravilloso misterio. Y por último, este de pintor español Francisco Zurbarán, también la adoración de los pastores. Están presentes estos elementos de los cuales ya habíamos platicado, ¿no? Ya San José en esta posición totalmente de presencia como padre que es en un niño desnudo, que no está muerto, que no está amortajado, envuelto en pañales, donde su madre María nos lo está presentando, donde los pastores se incorporan, los ángeles cantan, el coro de ángeles cantando la alegría de los pastores, incorporando a los demás. Mira, este día que ya se quería ir, no, espérate, todavía no acaba la posada, métete. Mira, qué bonito el niño, los pastores que nos incorporan y estamos todos presentes, ¿no? El cordero muerto, este niño que nace por nosotros, el niño que nace que viene para redimirnos, ¿no? La canasta con los huevos, que decíamos, los huevos representan la resurrección, este niño que a lo mejor va a morir, pero va a resucitar por todos nosotros. Y este que es uno de los más hermosos que hay, Bartolomé Esteban Murillo, que también está en el Museo del Prado, ¿no? Murillo es un pintor que se llama muy costumbrista, retrataba cuadros viendo a la gente, cómo se vestía la gente. Entonces, fíjese cómo está representando a los pastores, ¿no? Como lo que debieron haber sido los pobres, eh, así andrajosos, miren, hasta con los pies sucios. Pero pues, ¿por quién vino a nacer Cristo? ¿No? Él mismo lo dice, vino por los pobres, por los necesitados, por el pueblo, que son muchas veces lo que se denomina en el Evangelio, ¿no? Los anahuim, los pobres de entre los pobres, que eso eran también los pastores.
Y esto, a mí me encanta esta representación de Murillo porque hace un reflejo de los que eran pobres en aquella época. Estamos hablando en el siglo XVII. Los pobres, pues los representan, miren, hasta con las mismas vestimentas de cómo se supone que eran los pastores, ¿no? Aquí les está llevando el cordero, le están presentando el cordero al niño que ha nacido, este cordero que será sacrificado, la figura de los huevos, que decimos que representa a Cristo resucitado. Y aquí se incorpora otra figura teológica también, esto viene en el Evangelio de Mateo. También cuando vean que Jesús o en algunas iglesias está representado, algunos sacerdotes la sacan en sus sotanas, en algunos altares, van a ver una gallina. Y van a decir, pues, ¿por qué hay una gallina aquí? ¿No? Es otra de las simbologías de Jesús. Si ustedes recuerdan el Evangelio de Mateo, dice que él extiende la mano como la mamá gallina cubre a sus polluelos. Por eso está aquí presente ya las gallinas, porque este niño es también el que va a abrir sus alas paternales, fraternales, y que nos va a cubrir a nosotros como polluelos, ¿no? Y miren, a mí me gusta mucho el rostro de San José, ¿no? Con esta ternura de padre, el padre putativo que es, mirando la debilidad y la ternura de su hijo. Y como siempre, es que esta imagen es preciosa de Nuestra Señora, ¿no? Siempre ella presentándonos. Si han visto todos los cuadros, María siempre nos está presentando a Jesús. Hagan lo que Él dice. Es la primera frase de invitación que viene en el Evangelio de Juan, de María, ¿no? Hagan lo que Él les dice. ¿Y cómo cierra Jesús en ese ciclo también? He ahí a tu madre. Por eso ella es quien nos la presenta. Ella nos dice, hagan lo que Él les dice, porque ella es tu madre. Este cuadro me parece que, además de tener esta riqueza estética, tiene una profundidad teológica maravillosa. Cuando vean este cuadro, no, si tienen alguna oportunidad de ir, ya que el padre Alan va a organizarnos, ¿verdad? Nos damos una, 2005, cuando hagamos nuestra peregrinación a Tierra Santa, en el jubileo, vamos a hacer nuestra necesaria escala en Madrid y lo vamos a ver en vivo pero digo, insisto, además de lo estético, tiene una riqueza teológica este cuadro majestuoso. Y este lo escogí porque este es un mexicano. Cristóbal de Villalpando es el más destacado de los pintores novohispanos, no solamente mexicanos, y yo creo que de todo el Nuevo Mundo. Villalpando representa también la imagen del nacimiento de Jesús, siguiendo los cánones estéticos y los cánones pictóricos de aquella época. Pero miren, esto es muy bonito. Cristóbal de Villalpando, también siendo un pintor barroco, representa a las figuras con las vestimentas novohispanas, como se vestían los criollos, los indígenas. Lamentablemente está un poco difuminada esta imagen porque esto es un retablo, esto no es una tela, esto está pintado sobre una madera. Entonces, al estar pintado sobre una madera se ve el reflejo. Pero representa, no se alcanzan a ver acá atrás de esta parte de los pastores que están vestidos como indígenas. Y aquí hay otros pastores que están vestidos como criollos. Miren, este pequeño está vestido como criollo, el que le lleva al niño a los huevos. Y nuevamente, San José como nuestro padre, adorando al niño que María nos lo representa. Este cuadro ya después organizamos otra exposición, otro tour. Este está en el Museo Nacional del Virreinato, aquí cerquita en Tepozotlán, Estado de México, para que lo veamos, ¿no? Y por último, el manierismo. Estamos hablando del siglo XVII, aquí nada más vamos a ver dos, porque este también ya lo explicamos en su momento cuando hablamos de algunas escenas del Greco, nada más para representar a Doménicos Theotokopoulos, el Greco. Esta escena que también la podemos identificar en dos planos, el coro celestial y la escena del nacimiento. Pero vean aquí nuevamente este concepto juánico, la luz dimana y emana de Jesús. Miren nada más el rostro de la Santísima Virgen totalmente deslumbrado por la luz que está emanando. Incluso hasta los pastores, perdón, hasta San José, ¿no? Se queda sorprendido, hasta es tanta la belleza y tanta la luminosidad, no se alcanza a ver aquí el pequeñín, pero el niño está sonriendo. Este niño el nacimiento de este niño que es la auténtica luz, y de aquí emana absolutamente toda la luz de estos primeros planos.
y este de Giovanni Domenico Teopolo, estamos hablando siglo XVIII. Ya estamos totalmente en este manierismo más de tipo, pues sí, tirándolo hacia el modernismo. Vean nuevamente la representación totalmente costumbrista. Un portal representado, digámoslo así, en las afueras de una ciudad, hoy diría el Papa, en las periferias, a donde hay que hacer la misión, pero nuevamente lo que significa el portal, ¿no? La iglesia, donde el punto central, el nacimiento de Cristo, vuelve a invitarnos. Las puertas abiertas, ¿no? El nacimiento es un lugar de puertas abiertas, no es algo cerrado. Y el asombro que causa, ¿no? Los pastores son los que llegan así asombrados, con curiosidad. Vean el rostro de los pastores, ¿no? Es hasta de incredulidad, ¿no? Tratando de ver qué está ocurriendo aquí. Y este pastor hasta sorprendido de lo que está identificando. Y nuevamente María presentándonos al niño y San José como padre que es paciente ahí esperando, abordando y aguardando a los que están llegando, ¿no? Y este de Anton Mengs también está en el Museo del Prado. Destacar, ya hemos dicho, ¿no? Los planos en los que están, ¿no? Los que se representan. El coro de ángeles y los pastores que se aproximan aquí a Jesús. Pero nuevamente este concepto juánico, la luz, Él es la luz, Él es la verdad, Él es la vida y de aquí dimana de todo. Y miren, esta imagen es muy bonita, por eso me gustó y la seleccionamos, ¿no? Porque es un niño sonriente, la alegría del niño que nos nace y que nace por nosotros. Y vean a quién está viendo el niño, no está viendo a los pastores, no está viendo a su mamá ni a su papá. Si mueves el cuadro, el niño nos sigue viendo a nosotros. Ese es un juego muy bonito que aquí hizo Mengs. A donde te pongas, el niño no deja de mirarte. Mira, lo ponemos para acá y el niño te sigue mirando. Lo mueves y el niño te sigue mirando. Te quedas para acá y el niño te sigue mirando. Y es tan penetrante la mirada de este pequeño que hace que te sumerjas en el misterio del Evangelio, ¿no? Pues podemos decir que estas pequeñas pildoritas o estos pequeños cuadritos que les hemos presentado, si se dan cuenta, no es simplemente entenderlo desde un punto de vista meramente estético, sino ante todo es entender la representación que está tras de todo esto. Este tiempo de Navidad que nos estaba invitando el padre Alan a reflexionar y el padre Alejandro con lo que nos decía al inicio, no es un tiempo que lo veamos solamente como un hecho histórico alejado, ¿no? Jesús nació hace 2000 años, murió hace en el 2030 más o menos, 2030 y tantos, y ya. No, sino que como nos ha recordado el Papa Francisco en días recientes, ¿no? El niño Jesús sigue naciendo en nosotros, en el medio de la casa, en medio de los problemas, en medio de los migrantes, en medio de las guerras, y que estos cuadritos que cuando los veamos, pues nos remitan a este misterio tan maravilloso de amor de Dios, ¿no? El nacimiento de Jesús en medio de todos nosotros, ¿no? Y pues les agradecemos mucho su atención, les agradecemos mucho su paciencia, su participación, y bueno, esperemos que esta pequeña charla que el padre Alejandro, un servidor, hemos aquí tratado de compartir brevemente con ustedes, sea también un motivo, pues, para que cada uno de nosotros sigamos viviendo de manera especial la Navidad, en casa, en familia, aquí en la parroquia, en comunidad, y bueno, y pues que tengamos un muy feliz año nuevo, y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, buenas noches. Y ahora dejamos al padre Alan para que nos comparta una reflexión final. Muchas gracias. Ahí se ve bien, sí, ¿verdad? Muchísimas gracias, padre Alejandro, y muchas gracias, don Héctor, que siempre es una gran alegría todo lo que nos compartes. Espero que les haya gustado. Gracias a todos los que se conectaron, a los que están aquí presentes. Perdónale, sí. Sí, queda grabado para que lo subamos. Sí, está grabado ya. Muchas gracias, Ale. Pues gracias nuevamente a todos los que se han conectado y pues ojalá que podamos seguir haciendo estos eventos en los que se habla de arte, se habla de estética, se habla sobre todo de fe. Y bueno, pues si les parece bien, vamos a concluir con una oración. Nos encomendamos a nuestra Madre del Cielo que siempre nos muestra a Jesús como hemos visto. Y vamos a pedirle que nos acompañe en esta octava de la Navidad
que acompañe mucho al padre Alejandro, al padre, ya había sido el padre Héctor, bueno, a nuestro amigo Héctor López Bello, que le siga acompañando en su corazón y a cada uno de nosotros, a los que nos hemos conectado, a los que estamos aquí, a nuestra comunidad del Rosario y de Romita. Vamos a pedirle a la Virgen que nos siga mostrando a Jesús y que a través de esto que hemos aprendido hoy, le contemplemos con mayor alegría, con mayor serenidad y con mayor paz en nuestros corazones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora el Padre Alejandro y yo les vamos a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor, por su invitación. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias a todos, gracias a los padres, gracias al doctor Héctor, muchas felicidades. Justo a tiempo. Gracias. Llegó como hasta la parte de distribución de Alejandro y un poquito de Héctor, porque también se consume mucho con el video, yo creo.